Hay lugares donde la piedra respira, donde el viento susurra nombres antiguos, donde cada grano de arena guarda un eco de voz divina. No son leyendas, no son mitos, son portales, lugares que aún existen y que fueron testigos de que la Biblia no habla de fábulas, sino de historia viva. Imagina caminar sobre el mismo suelo que pisaron profetas y reyes. Sentir el calor del sol que una vez iluminó las batallas de David. Escuchar en el silencio de una cueva el murmullo de las visiones de Juan. Este no es un viaje turístico, es un descenso a los cimientos mismos de la fe. Un peregrinaje que conecta tu presente con el Dios eterno. Hoy, cruzaremos 18 puertas abiertas en el tiempo. En cada una, el polvo antiguo se levanta, la escritura se encarna y la eternidad roza tu piel. En el corazón ardiente del actual Irak, se alza el esqueleto de una ciudad olvidada. Ur. No eran ruinas cuando Abraham oyó la voz. Era una metrópoli próspera, con templos escalonados que parecían querer acariciar la luna. La voz de Dios irrumpió en medio del comercio, del sonido de los martillos, del olor a incienso pagano. Deja tu tierra. ¿Puedes oírlo? Un mandato que corta la comodidad y abre un horizonte sin mapas. Cada ladrillo de su sigurat, cada tablilla de arcilla, aún testifica. La fe no comienza en un templo, sino en una renuncia. Bajo el sol abrasador, Josué y el pueblo marchan en silencio. 7 días, trompetas de cuerno de carnero, un arca que simboliza la presencia de Dios. No hay arietes, no hay escaleras, solo fe. Hoy, los arqueólogos confirman lo que parecía imposible. Murallas caídas hacia afuera, como si una mano invisible las hubiera empujado desde dentro. El polvo aún conserva semillas de trigo intactas, porque la conquista no fue saqueo, fue obediencia. La fe, cuando obedece, no destruye para robar, derriba para cumplir un propósito. Allí, donde las rocas se tiñen de rojo al amanecer, Moisés se encontró con el Dios que desciende en fuego. El Sinaí no es solo una montaña, es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. El humo, el trueno, la voz que sacude el polvo y el corazón. No hay restos de campamentos israelitas que puedan fotografiarse, y eso es parte del misterio. La fe no siempre deja huellas de piedra, pero sí graba mandamientos eternos. La cima blanca y helada del Ararat se eleva como un testigo silencioso del diluvio. Aquí, según la Escritura, descansó el arca de Noé. Expediciones, fotos aéreas, maderas enterradas bajo hielo. Nada definitivo. ¿Y si el verdadero hallazgo no es la madera petrificada, sino el arco iris que sigue pintando el cielo? El Ararat recuerda que, aunque las aguas cubran el mundo, la misericordia siempre tendrá la última palabra. Al sur del Mar Muerto, la tierra está cubierta de ceniza y sal. Aquí, ciudades enteras ardieron bajo un juicio que todavía se huele en el aire. Entre las rocas, un pilar de sal se erige como una estatua rota. La esposa de Lot, mirando atrás cuando Dios dijo que huyera. Es un lugar incómodo. No invita a fotos turísticas, sino a examinar el corazón. ¿Qué me ata tanto al pasado que me impide correr hacia la salvación? Torres que querían tocar el cielo. Jardines que parecían volar. Murallas tan anchas que caballos corrían sobre ellas. Babilonia fue el símbolo del poder humano. Hasta que una noche, sin guerra sangrienta, cayó bajo el decreto de Dios. Las tablillas y cilindros encontrados confirman la historia. Pero la Biblia no habla de Babilonia solo como un lugar antiguo. La presenta como el sistema eterno que se opone a Dios. Y su destino sigue siendo el mismo. En una hora, ha llegado tu juicio. Era la capital de la crueldad,
Las murallas exhibían las cabezas de los enemigos. Hasta que un profeta renuente, Jonás, anunció su fin. Sorprendentemente, reyes y esclavos se vistieron de saco y ceniza. El juicio fue detenido. Por un tiempo. Hoy, túneles, tablillas y esculturas muestran escenas de humillación real. Es un recordatorio. Dios siempre escucha al corazón que se humilla, pero también que el arrepentimiento debe sostenerse o el juicio regresa. En la costa mediterránea de Israel, la piedra conserva la firma de Poncio Pilato. Este puerto romano fue la sala de juicio para Pablo y el bautismo de Cornelio, el primer gentil convertido. Aquí, Dios rompió las fronteras raciales y religiosas, declarando que ningún hombre es común o inmundo. Cesarea sigue siendo un faro que grita: el Evangelio no pertenece a una etnia, sino al mundo. Bajo sus colinas descansan 25 ciudades sepultadas por guerras antiguas. Pero su fama no es arqueológica, es profética. El Apocalipsis lo nombra como escenario final donde los ejércitos se reunirán contra Dios. Desde su cima, el valle se extiende como una alfombra lista para el choque. Megido es un recordatorio inquietante. La historia no termina en paz, sino en una batalla que solo Cristo puede ganar. A orillas del mar de Galilea, Capernaum fue el cuartel de Jesús. Aquí sanó, enseñó, resucitó y advirtió. Bajo las ruinas de una iglesia octogonal yace una humilde casa de pescador, cubierta de inscripciones con su nombre, la que fue hogar de Pedro. Pero la ciudad que más milagros presenció no cambió su corazón. Hasta el Hades serás abatida. Hoy, sus piedras caídas susurran una advertencia. Ver la luz y no responder es apagarse para siempre. El Kineret respira a 200 metros bajo el nivel del mar. Aquí, Jesús calmó tormentas, caminó sobre el agua y llamó a pescadores para ser pescadores de hombres. Una barca del siglo I, hallada entre barro y sequía, confirma el mundo que él conoció. Las olas aún rugen de repente, como aquella noche que los discípulos gritaban de miedo, hasta que la voz dijo: calla, enmudece. El lago guarda en su memoria que incluso la naturaleza obedece al Mesías. Entre los escalones de piedra que descienden suavemente al agua, Jesús untó barro en los ojos de un ciego de nacimiento. Ve, lávate. Y la oscuridad se convirtió en luz. Las monedas y pavimentos encontrados prueban que este era el camino de los peregrinos al templo. Pero el verdadero milagro no fue la vista recuperada, sino que aquel hombre, ahora viendo, se atrevió a confesar públicamente: antes estaba ciego, ahora veo. 5 pórticos rodeaban un estanque que muchos consideraban sanador. Un hombre llevaba 38 años esperando. Jesús no esperó el movimiento del agua. Le habló directo al corazón: levántate, toma tu camilla y anda. El milagro en sábado encendió la furia de los líderes, pero también reveló un principio eterno. La compasión de Dios nunca se detiene, ni siquiera cuando los hombres ponen límites. Entre colinas verdes y casas de piedra, un ángel anunció a María que sería madre del Salvador. Sin embargo, cuando Jesús volvió ya como maestro, sus vecinos quisieron matarlo. Nazaret enseña que el mayor obstáculo para reconocer a Cristo no es la distancia, sino la familiaridad que apaga la fe. ¿No es este el hijo de José? En esta calle aún recta después de siglos, un perseguidor de cristianos cayó cegado por una luz más fuerte que el sol. 3 días de oscuridad, hasta que unas manos temblorosas lo tocaron. Escamas cayeron. El perseguidor se convirtió en apóstol. Damasco recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia, y que a veces Dios nos derriba para levantarnos en una misión nueva. En esta ciudad vibrante y diversa, por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Aquí Pablo y Bernabé entendieron que el mensaje no era solo para judíos,
sino para todo el mundo. Antioquía nos enseña que la verdadera fe no es un gueto cerrado, sino un río que fluye hacia todas las naciones. Un apóstol anciano, desterrado por su fe, escuchó en una cueva una voz como de trompeta. Allí, Juan recibió la revelación del fin de los tiempos, juicios, reinos, la victoria final del Cordero. Patmos es un recordatorio de que incluso en el exilio, el cielo puede abrirse y mostrar que la historia ya tiene un final escrito. Aquí se libraron batallas antiguas, pero la Biblia lo señala como el escenario de la confrontación final entre Dios y las fuerzas del mal. El valle se extiende como un lienzo listo para el clímax de la historia. Megido no es para temer, sino para esperar. El lugar donde el Rey de Reyes cerrará el capítulo de toda maldad. Desde la llamada de Abraham en Ur hasta la visión de Juan en Patmos, estos lugares son más que ruinas, son testigos eternos. Cada piedra, cada escalón, cada valle dice lo mismo. Dios es fiel, su palabra es verdadera y su plan sigue en marcha. La geografía de la fe no está en un mapa, está en las cicatrices de la tierra y en el corazón de quienes responden a su voz. Estos 18 lugares aún existen, no para que los visites como un turista, sino para que reconozcas que la historia bíblica sigue viva. El Dios que habló en Sinaí, que caminó en Galilea, que tocó a ciegos en Jerusalén, es el mismo que te llama hoy. No dejes que estos portales sean solo historia. Cruza, entra, vive en el plan eterno. Cierra los ojos. Siente la arena del Sinaí entre tus dedos. Escucha el rumor del Kineret golpeando la orilla. Huele la sal del mar muerto. No son reliquias. Son testigos. Cada vez que dudes, recuerda. Hay piedras que aún gritan, murallas que aún caen, aguas que aún fluyen. Y si la tierra no ha olvidado, ¿por qué deberías hacerlo tú? Hoy, decide ser parte de esta historia. Camina como Abraham, aunque no veas el mapa. Obedece como Josué, aunque las murallas parezcan invencibles. Y espera como Juan, porque el final ya está escrito.